Capítulo 2, versículo 17 al 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17 al 19. Y leemos. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Oramos. Señor amado, te damos tantas gracias por Jesucristo y por la obra que Él ha hecho, y también damos gracias por este privilegio de estar en este lugar. Te rogamos, Padre, que tú hables a nuestros corazones, que tú trabajes por medio de tu palabra y que nos cambies. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayuda a mis hermanos en particular a que puedan entender lo que tú quieres decir. Y a mí, Señor, que me ayudes a comunicar tu palabra fielmente. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos de tu asistencia. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Seguimos con nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pedro. Estamos en esta sección que ya hemos comenzado, creo que hace 2 predicaciones, 3, si no me falla la memoria, viendo las características de los falsos maestros. ¿Recuerdan? Este no es un título que nosotros les pusimos, este es un título en que Pedro les dice. Pedro denuncia y exhibe las características de estos falsos maestros. Estas personas las describe Pedro como personas que mienten, como personas que son falsas. Nosotros no le pusimos este título. Pedro exhibe las características de estos falsos maestros. Él lo llama de esta manera. Pedro pone al descubierto quiénes son estas personas, cómo actúan, cuáles son sus tácticas, cuáles son sus métodos que usan para engañar. Y también esto, obviamente, por implicación, esto acarrea a las personas al error, al pecado. Y Pedro nos muestra. Pedro hace como para ilustrarlo una especie de abanico y lo abre tan grande para mostrarnos y para que nosotros podamos ver a estas personas, cómo son, cómo andan en los placeres de su carne, nos dice la carta. Andan en la lujuria, rechazan las autoridades, son contumaces, atrevidos, blasfeman a las potestades superiores, no se someten a nadie. Nuestro hermano Marco nos hablaba en su sermón hace unos sermones atrás de estas personas y los describía como animales irracionales. Hablaba que estas personas, Pedro los describe como personas que no piensan, como personas que no razonan, no usan su entendimiento. Personas que viven en los impulsos de su carne. Personas que no se sacian de pecar. Personas que tienen sus ojos llenos de adulterio, dice Pedro. Personas que dejaron el camino recto de la santidad y se han apartado en pos de sus vanidades. Estas personas son fuente sin agua, dice Pedro. Son fuente sin agua. Mienten con sus palabras, prometen falsa libertad. Y este abanico sigue y lo abre aún más grande y podemos ver que todo en este capítulo 2 de Segunda de Pedro, estas características, las podemos ver una tras la otra, una tras la otra. Podemos ver esto, o lo puede ver, mejor dicho, en su Biblia. En esto podemos tener certeza de cómo
es un falso? ¿Cómo se ve una persona falsa? Alguien que no habla en nombre de Dios. De cómo se comporta. Y obviamente estas personas no honran a Dios de ninguna manera. No les importa nada la vida del creyente. Ellos no piensan ni un poquito en la vida espiritual del creyente. Ni un poquito. Usted puede tener certeza, hermano, que un falso se ve de esta manera. Pero dice, un falso se ve de esta manera. Así como la Biblia lo describe a un hijo de Dios, alguien que se santifica, que busca agradar al Señor, que no tuerce el Evangelio. Bueno, de la misma manera Dios nos muestra lo opuesto. Dios no solamente nos muestra cómo es un verdadero maestro que enseña, que honra al Señor con el Evangelio sin doblarlo, sino que nos muestra también lo opuesto, de personas que no le aman, personas que están volcadas a mentir, a predicar falsedad. No solamente estas características nos muestra el Señor, sino que también, no solamente nos da las características de alguien que ama al Señor, sino que también nos da las características de aquellos que no aman al Señor, que no le honran, aquellos que hacen mercadería de las personas. Hermano, cada uno de nosotros, en estas descripciones, cada creyente tenemos que estar atento a esto. Tenemos que prestar el oído a lo que Dios está diciendo en su palabra, a lo que Pedro nos quiere comunicar. Estas advertencias, cómo se ven estos falsos. Esto debe animarnos a ser instruidos en la palabra de Dios, conocer al Señor a través de la Biblia. Hoy trataremos de exponer en la sección que nos queda, capítulo 2, versículos 17 y 19, seguimos viendo las características de los falsos maestros. Y yo lo he dividido en 3 puntos, en 3 títulos, para que podamos recordar, que nos vayamos de este lugar recordando lo que hemos visto fácilmente. El punto 1, vamos a ver cómo son estos falsos maestros. El punto número 2, vamos a ver cuál es el método que ellos usan para engañar y a quién está dirigido esos engaños. Y el punto número 3, ¿qué prometen? ¿Qué es lo que prometen? Me gustaría ahí que nos acompañen con la lectura en el versículo 17. Comenzamos con nuestro primer punto, ¿cómo son? Pedro nos va a describir. Versículo 17 dice así: estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Bueno, ¿quiénes son estos? El que Pedro está hablando. ¿Quiénes son estos a los que él está dirigiéndose en 2 metáforas? ¿Quiénes son? Bueno, estos son los falsos maestros, los engañadores, a lo que Pedro señala, diciendo, estos son fuentes sin agua. Acá vemos claramente cómo el apóstol Pedro toma cosas de la naturaleza para llevarnos a pensar, para tener una imagen más vívida de cómo se ven estas personas. Él agarra cosas de la naturaleza, así como hacía el Señor, enseñando de un pájaro, enseñando de una semilla, la tierra, los campos, las flores. Bueno, Pedro hace lo mismo. Él muestra estas cosas que nosotros conocemos de la naturaleza y da estas 2 metáforas para tener una imagen clara de cómo se ven estas personas. Él dice, estos falsos maestros, los que están llevando a las personas al error, estos son fuentes sin agua. Pensemos en esta metáfora. Pensemos esta imagen que Pedro quiere mostrarnos. El seco clima del oriente, una fuente de agua sería una bendición maravillosa. ¿Por qué? Porque esto da vida en un clima tan seco, donde azota tanto el sol. Una fuente de agua sería algo maravilloso,
que puede dar vida a las personas. Y a veces incluso el agua puede salvar a una persona. Así podemos, imagínate el disgusto de un viajero buscando esa fuente y al descubrir la fuente se encuentra que esa fuente está seca, que no tiene agua. El disgusto de esa persona esperando ser saciada con esa agua. Pero así podemos ver exactamente que es el mensaje que estos falsos maestros estaban comunicando a las personas. Ese mensaje que ellos tenían decepcionaba al peregrino espiritual. Prometía vitalidad para su alma, pero sin embargo no le daban nada porque prometían y estaban secos. Eran fuentes sin agua. Y no solo esto, Pedro le da otra metáfora diciendo-les que ellos son nubes empujadas por las tormentas. La idea de esta metáfora, quizás hace poquito tiempo, la semana pasada pensaba, y mi esposa, mirá, ese es el pasaje que vos estás hablando. Se avecinaba una tormenta en Pontevedra y veíamos una nube inmensa, negra. Digo, wow, llega el alivio, llega el agua, llega mucha agua. Entonces empecé a mover mis plantas porque pensé que venía una tormenta, que se venía el diluvio, pero sin embargo esa tormenta pasó. Esa lluvia que nosotros esperábamos, esa nube para calmar el calor, sopló el viento y se fue. Bueno, así lo está describiendo Pedro. Estas personas son nubes empujadas por la tormenta. Obviamente no dejan nada, no llueve, las nubes se van, pero sin embargo el alivio no llega. De la misma manera estos falsos maestros prometen ese alivio espiritual, prometen bienestar, prometen refrigerio a las personas. Pero MacArthur dice, solamente era un espectáculo que ellos hacían sin sentido, vacío y seco. Prometían algo que no podían dar. Miremos nuestro pasaje paralelo ahí en Judas, versículo 12 y 13. Judas 12 y 13. Acá Judas es más explícito a la hora de mostrarnos a estos falsos maestros. Él dice de la siguiente manera: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Acá está la misma idea. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces desarraigado, 2 veces muerto y desarraigado. Judas nos da una idea más amplia, nos muestra más detalle de estas personas. Pero en sí es la misma idea. Estos falsos maestros están huecos, te pueden ofrecer algo, pero en sí no tienen nada, están secos. Solo lo único que pueden hacer es llevar a las personas al error, a desviarse de ese camino de la santidad. No tienen nada para dar. Prometen vida, prometen vitalidad, prometen bienestar espiritual, pero sin embargo no dan nada satisfactorio, no dan nada para la vida de las personas, que les lleve a buscar más de Dios, que les lleve más buscar la santidad y agradarle a Él. Esta es la misma idea de Judas y esta es la misma idea de Pedro. Pensemos en esto, hermano. ¿Qué tan privilegiados debemos sentirnos nosotros o deberíamos ser completamente agradecidos por el lugar donde estamos, por la iglesia en la cual Dios ha permitido que estemos? ¿Qué agradecidos deberíamos estar? Una iglesia que se santifica, una iglesia que busca agradar al Señor desde este púlpito. Desde este lugar no se manipula a la gente para que venga ni para que dé nada.
¿No se les promete algo que Dios no le ha prometido o que le promete en su palabra? Una iglesia que está comprometida en comunicar lo que Dios dice en su palabra, aunque muchas veces hay cosas que no nos gusta comunicar, aunque sean duras las palabras. Bueno, esta iglesia está comprometida en decir lo que Dios dice en su palabra. No se le promete a este lugar que todo le va a ir bien, que todo le va a salir bien, porque la Biblia no promete eso. Dios no nos promete en las Escrituras que todo nos va a salir bien o que todo nos va a ir bien. No se les promete a ustedes que van a ser prósperos, que todos sus planes se van a cumplir, que todos sus problemas se van a solucionar. No apuntamos a eso. Comunicamos lo que Dios dice. Eso es lo que ofrece un falso. Eso es lo que ofrecían estas personas, rascándoles los oídos a las personas. Nosotros predicamos a Cristo, la fuente de la vida eterna. Él es el agua, esa agua que las personas necesitan. Y ese es el mensaje que esta iglesia está volcada a predicar. Él es el único que puede saciar esa sed. Él es el único que puede traer ese alivio espiritual para tu alma. Solo Cristo. Aquellos que hemos bebido de esa agua, podemos dar testimonio que no tenemos más sed, que en Él estamos completos. Él es la fuente de la vida eterna. Nosotros predicamos a Cristo. Y cuán agradecidos deberíamos estar por el lugar donde estamos. Hermano, estamos en un tiempo en donde pareciera que estos lobos, que estos falsos maestros están predominando. Estamos en un tiempo viendo cómo crecen a pasos agigantados, llevando a muchas personas al error. Multitudes siendo mercadería de estas personas, de estos falsos. Y esto es muy triste, hermano. Muy triste. Hace un tiempo atrás tenía de costumbre mirar un canal que predicaban. Y hermano, cada payasada decían. Y las personas, gloria a Dios, amén. Digo, tanta ignorancia. ¿Y quién hace algo al respecto? ¿Qué pasa con estos falsos? Porque nosotros vemos que crecen. Nosotros vemos que se multiplican cada vez más. Pero sin embargo tenemos una promesa dada por Dios en nuestro pasaje en cuanto a esto. Seguimos leyendo nuestro versículo 17, que nos dice: para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Dios no está de brazos cruzados. No pensemos que Dios está distraído, que Dios no está atento a estas cosas. Él conoce todas las cosas. Dios es el soberano de su mundo y Él ha de traer juicio a estas personas. Él ha de traer juicio a aquellos que tuercen la palabra de Dios. La más densa oscuridad está reservada. Hay un lugar que Dios tiene preparado para estos falsos. Es probable que esto esté hablando del infierno. Este lugar es para aquellos que no se arrepienten, aquellas personas que tuercen la palabra de Dios. Dios tiene un lugar reservado para ellos. Vemos una y otra vez Pedro hablándonos del juicio, una y otra vez en su carta haciéndolos, para que ustedes lo puedan notar. En el capítulo 2, versículo 1, Pedro está hablando del juicio. Capítulo 2, versículo 3, Pedro sigue hablando del juicio. Capítulo 2, versículo 9, Pedro sigue hablándonos del juicio. Capítulo 2, 12 y 13, Él nos sigue hablando del juicio. Y en nuestro pasaje sigue como retomando esa idea.
O sea, no estoy distraído. Yo estoy conociendo cada uno de aquellos que está falsificando mi palabra. Y ahí vuelve con la idea. Dios ha de traer juicio. Dios castigará a estas personas. Dios no perdonará. Dios castigará. Así como no perdonó a los ángeles, así como no perdonó a las generaciones de Noé en el diluvio, así como no perdonó a Sodoma y Gomorra, así tampoco perdonará a estos falsos maestros, a aquellas personas que tuercen las Escrituras. Dios no perdonará si ellos no se vuelven de este pecado. Dios no perdonará. Dios ha de traer juicio. Esta es la clara imagen, hermano, que Pedro nos da de cómo se ven estos falsos. Personas que no tienen nada para dar. Personas que solamente están volcadas a falsificar lo que Dios dice en su palabra. Así se ven. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el método que usan para engañar? ¿Cuál es el método que usan para engañar? ¿Y a quiénes están dirigidos esos engaños? Versículo 18. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Este es el método que ellos usan. Ellos engañan por medio de su oratoria, ellos engañan por medio de sus palabrerías, esas palabras arrogantes, infladas y vanas. Ese es el método que ellos usan. Usan sus palabras que no tienen ningún sentido, esa es la idea, que no llevan a nadie a la santificación, palabras huecas, palabras vacías, palabras vanas, sin sentido, sin contenido bíblico. Eso es lo que ellos comunican, eso es lo que ellos enseñan. En versículos anteriores Pedro describía a estas personas, a estos falsos maestros, como animales irracionales, nos dice Pedro. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de mensaje podían dar estas personas? ¿Qué tipo de mensaje podían dar? Un mensaje irracional, un mensaje loco, vacío, sin sentido alguno, porque venían de personas que se comportaban como animales, personas que actuaban según sus impulsos pecaminosos. Esto suena a algo familiar, o a lo mejor dicho, algo contemporáneo nuestro. Hoy escuchamos tantas ridiculeces, escuchamos el chicle ungido, no sé si lo ha visto usted o escuchado, la escoba ungida, el cachetazo ungido, y ahí hay una lista de todas estas pavadas que hoy en día escuchamos detrás de los púlpitos de las iglesias evangélicas. Hay tanta ignorancia, hermano, de la palabra de Dios, tanta ignorancia, han despreciado la verdad de Dios para enseñar payasadas, para enseñar falsedades a las personas. Y estas personas están dispuestas a engañar, sin duda, a hacer daño con esa falsedad. Y lo más loco de todo esto, que hay personas que le siguen. Y uno puede decir, ¿cómo puede haber multitudes siguiendo a estas personas? ¿Cómo llenan estadios? ¿Cómo puede ser esto? Si son lobos, si son falsos, si tuercen el Evangelio. Bueno, ellos tienen sus métodos para atraer a las personas, obviamente. Seguimos con nuestro versículo 18. Seducen con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Una ilustración. Quizás los que les gusta la pesca o han ido a pescar me van a entender un poquito más claro. Hace algunos años atrás salíamos de pesca
aproximadamente entre 1 o 2 veces al mes. O sea, teníamos por costumbre ir a pescar, nos encantaba. Pero lo interesante de todo esto es cuando nosotros sabíamos dónde íbamos a ir a pescar. Lo interesante de esto era que inmediatamente que nosotros sabíamos dónde íbamos a ir o que íbamos a ir tal día, ya estábamos pensando en cómo engañar a los peces. Ya nuestra mente estaba atenta pensando cómo íbamos a engañar a los peces. Bueno, estábamos con los amigos ahí y cada quien iba a preparar su carnada. Bueno, algunos preparaban maíz en remojo, otros preparaban una masa con harina de maíz, condimentos y bueno, etc. Otros iban a la carnicería, compraban corazón, le compraban a algunos chicos caracoles que ellos juntaban. O sea, era todo un proceso para engañar a los peces. Ya en nuestra mente estaba, ¿y cómo lo vamos a engañar? Bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Bueno, vamos a la casa de caza y pesca y compramos señuelo, compramos boya, compramos anzuelo, hacemos línea, preparamos. Y todo este proceso, hermano, ¿para qué? Para un objetivo, para engañar a los peces. Bueno, de la misma manera, Pedro da a entender a esto. La idea que estos falsos maestros usan señuelo, seducen. Más literal esa palabra es ponen trampa. Y la carnada que usan son los deseos pecaminosos de la carne. Ahí andan con sus cañas telescópicas, los falsos maestros. O sea, la idea es que ellos tientan a las personas con deseos sexuales. A eso apuntan. Y este era uno de los grandes problemas que tenía, uno de los tantos problemas que tenían los falsos maestros, la inmoralidad sexual, su carnada favorita. ¿A quién estaba dirigido ese engaño? O ese señuelo, por así decirlo. ¿A cristianos nominales o a recién convertidos? Número 1, puede que sean las presas, los recién convertidos, aquellas personas que reciben el Evangelio, responden y están dando sus primeros pasos. O puede ser que estén dirigidos estos engaños a personas que están cansadas de la consecuencia de su pecado y de su pecado y ahora están buscando otra cosa y vienen a la iglesia haciendo una especie de religión, alejándose de su error con sus propias fuerzas. Puede llegar a ser cualquiera de estas dos. No dice Pedro quiénes son. Pero de todos modos esto no cambia el punto al cual Pedro quiere llegar. Los falsos maestros están buscando a las personas más vulnerables dentro de la iglesia, a las personas inmaduras. Un pastor escuchaba un sermón acerca de esto y decía, están buscando a los flojitos en la iglesia. Están buscando a las personas que no están dispuestas a abandonar a este mundo y su entretenimiento. A esas personas se están buscando. ¿Por qué no vienen los días jueves? Varón, cabeza del hogar, a ser instruido en las reuniones de los varones. ¿Por qué no vienes y congregas los días jueves? ¿Por qué no vienes a ser instruido? ¿Por qué no vienes a ser alertado para que no seas presa de estos lobos? ¿Por qué no te anotas en el seminario? La respuesta siempre es la misma. Yo no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo? ¿Sabes? Los falsos maestros tienen todo el tiempo necesario para engañarte. No tengo tiempo. ¿No tienes tiempo en conocer las Escrituras? A estos está dirigido estos señuelos. A esta clase de personas están dirigidas estas trampas.
a estos tipos de personas? ¿Serás tú presa de estos falsos maestros? ¿Serás presa de estos lobos? Hermanos, no despreciemos la gracia que Dios nos ha dado en esta iglesia y todas las áreas que tenemos para ser instruidos. No la despreciemos, no la dejemos pasar, para no caer en el engaño. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo estamos con el horario? Bien. ¿Qué prometen estos falsos maestros? Esto es interesante. ¿Qué es lo que prometen estos falsos maestros? Obviamente algo tienen que prometer. Algo le tienen que ofrecer a las personas. Leemos ahí en nuestro versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. ¿Qué doctrina era la que estaban enseñando estos falsos maestros? Descartamos que esta no era la doctrina que nos enseña las Escrituras de la libertad del pecado. La descartamos. Esta no es la doctrina en la cual el Señor nos salva y nos hace libre de la esclavitud del pecado. Miremos ahí Romanos 10:4. Obviamente que esta la descartamos. Romanos 10:4 nos dice de la siguiente manera: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La libertad en Cristo significa que somos libres del peso del pecado y que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ha cumplido la ley. Amén. Y ahora nosotros, como respuesta a eso, como respuesta de haber confiado y creído en nuestro Señor Jesucristo, nosotros obedecemos esa ley para expresarle una gratitud por lo que Él ha hecho. Pero esta no es la libertad que estos promotores del error, que estos falsos estaban dando. Esa supuesta libertad está totalmente depravada. Esa supuesta libertad está totalmente desviada. ¿Por qué? Porque esto era un permiso para vivir fuera de la ley de Dios. No nos dice exactamente el pasaje qué era lo que estaban ofreciendo, o sea, qué tipo de libertad. Pero podemos llegar a la conclusión, de acuerdo al contexto de la carta, usted recordará que estos falsos estaban negando algo. Era la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De esto he hablado en uno de los sermones que me ha tocado compartir con ustedes, ahí en 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4. Que dice de la siguiente manera: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde en el día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo ha permanecido, todo está igual. Nada ha de ser deshecho. En otras palabras, no crean lo que Pedro está enseñando. No crean lo que Pedro dice. No solamente, hermanos, estaban negando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino un detalle. Ellos estaban negando los juicios. Los juicios estaban negando. ¿Cuáles? Los juicios en el tiempo de Noé, el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y por acá viene el tema. Negar la venida de nuestro Señor Jesucristo era negar el juicio que Él ha de traer a todos aquellos rebeldes que no se someten a Él. Si Jesús no viene, si el Señor no ha de traer juicio, si no vamos a ser castigados, entonces vive la vida como tú quieres. Vive la vida como a ti te parece. Es muy probable, hermano, que estos falsos maestros estén ofreciendo esa libertad para hacer con tu vida lo que quieras.
Total, eso no tiene ninguna implicación. Eso es promover el libertinaje, dice Judas. Convertir la gracia de Dios en libertinaje. Es muy probable, hermano, que ellos estén ofreciendo ese tipo de libertad. Una libertad para vivir fuera de la ley de Dios, fuera de los parámetros de lo que Dios ha establecido en su palabra. Si tú quieres vivir la vida como a ti te parece, déjame decirte algo, hermano, estás en graves problemas, completamente en problemas. Pero a mí me parece que no tiene nada de malo mi vocabulario. Me parece que no es tan importante mis amistades que tengo en el mundo, esas amistades que abrazan las ideologías de este mundo corrupto, enemigos de Dios. No es tan importante mis amistades. No es tan importante lo que publico en mis redes sociales. No tiene nada de malo cómo me visto. No tiene nada de malo. No afecta a nadie. No tiene nada de malo la foto que subo. ¿Qué de malo tiene subir una foto? Padres, juventud, niños, ancianos, solteros, casados. Si tú piensas que puedes vivir la vida como a ti te parece, déjame decirte que vas por el camino de la perdición. Eso nos dice la Biblia. Y Dios ha de traer juicio a tu vida. Hemos sido libres, sí, amén, gloria al Señor por eso. Los que somos cristianos hemos sido libres. Jesús ha cumplido la ley. Él se hizo un hombre, vivió esa vida perfecta y cumplió la ley. Amén. Hemos sido libres por medio de Él, porque Él cumplió esa ley que nosotros no podemos cumplir. Pero hemos sido libres, no para vivir como nosotros queremos. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Eso significa que el pecado ya no tiene poder para dominarnos. Hemos sido libres, pero no para hacer lo que nos antoja, no para vivir nuestra vida como a mí me parece. Versículo 19, seguimos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto es lo que ofrecían estos falsos maestros, libertad. Y esto era una ironía. ¿Por qué? Porque ellos mismos eran esclavos del pecado. Exactamente. Una nota. Esta oración es un proverbio que aparece algunas veces en la literatura primitiva. Y quizás, dice un comentarista, tenga su paralelo en Romanos 6:16. Y se los leo. ¿No sabéis que si hoy sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero el Señor Jesús en Juan 8:34 nos dejó más claro esta idea. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¡Qué ironía! Ofrecer libertad y sin embargo estar volcado a pecar. Sin embargo estar esclavizado al pecado. Eso es lo que estaban promoviendo, eso es lo que estaban ofreciendo. Vivir una vida licenciosa, vivir en libertinaje. No se puede ser libre si tú eres esclavo del pecado. Si Dios no te hizo libre del pecado, entonces tú sigues siendo esclavo de Él. Así como estos falsos maestros decían y promovían ser libre, pero sin embargo su vida era una vida pecaminosa. Y lo declara en todo este capítulo 2 el apóstol Pedro. Terminando ya. Hemos visto como repaso nuestro primer punto, cómo son estos falsos maestros. Vimos las dos metáforas que el apóstol Pedro nos describe para tener una imagen de estos falsos. ¿Cuál es el método que ellos usaban? Sus palabrerías,
lo que hoy vemos en la televisión y en las supuestas iglesias evangélicas. ¿A quién estaba dirigido ese engaño? A las personas más vulnerables de la iglesia, a los que no quieren dejar este mundo y su entretenimiento, a los que no están dispuestos a sacrificar ni siquiera media hora para leer las Escrituras. ¿Qué es lo que prometían? Una falsa libertad. Una falsa libertad, porque ellos mismos eran esclavos del pecado. Hermano, este es un llamado a estar alerta, como decía en un principio. Este es un llamado a estar vigilante, a no ser ingenuo, a no comernos todo lo que escuchamos por ahí, sino a escudriñarlo como los de Berea. No te dejes engañar, no seas presa de los lobos, no seas presa de lo falso. Sé una persona, sé un hombre y una mujer que conocen su Biblia. Sé una persona que esté dispuesta a dejarlo todo, absolutamente todo, para llegar al conocimiento de Cristo a través de su palabra. Solo Él es la fuente de la vida. Solo Él puede saciar a aquellas personas que tienen sed espiritual. Aquellas personas que están errantes en este mundo. Solo Cristo puede saciar el vacío que puedes llegar a ver en tu vida si no le conoces. Solo Él trae paz, solo Él trae consuelo, solo Él trae libertad de la esclavitud del pecado. Solo Cristo. Ningún falso puede darte esto. Solo el Señor. Los falsos maestros quieren hacer la vida más fácil. Los falsos maestros tuercen el mensaje del Evangelio. Pero lo único que están haciendo es llevando a las personas a la perdición, llevando a las personas al error. El cristianismo, hermano, no es para cobarde. Si tú no estás dispuesto a abandonar este mundo y las cosas que está en este mundo, déjame decirte que tú eres un cobarde. Tú no estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Y los cobardes no heredarán el reino, nos dice el Apocalipsis. Y una implicación más. Esta es una exhortación para aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. No cambies el mensaje de la Biblia. Si la Biblia nos habla del pecado, habla del pecado. Si la Biblia habla del infierno, habla del infierno. Si la Biblia habla de vivir vidas santas y apartarnos del pecado, habla, aunque incomode. Habla de eso. Enseña eso. No tus pensamientos. Porque eso no cambia a las personas. No tuerzas el Evangelio. Dios ha de traer juicio a todas las personas que cambian el mensaje. Solo habla la Biblia. Solo comunica lo que Dios dice. Ella trae vida espiritual. Ella trae refrigerio a nuestras almas. Solo ella, y por medio del Evangelio, es lo que impacta a las personas. Le animo, hermano, a que seamos diligentes en estudiar la Escritura. Sabemos que todos amamos leer la Biblia. No es una exhortación a que tú leas tu Biblia. Si tú no lees tu Biblia, entonces no te estás alimentando, que puedes llegar a ser presa de estos falsos. Pero te animo, hermano, que dejes toda distracción para conocer lo que Dios ha establecido en su palabra. Le animo, hermano. Oramos. Padre, nos acercamos delante de ti, rogándote que tú nos ayudes a estar alertos, estar atentos, Señor.